Bienvenidos a la lección 2.5 del tema 2, centrifugación. El contenido de esta lección es el siguiente. Hoy hablaremos sobre las aplicaciones de los métodos de separación por centrifugación y veremos los aspectos de seguridad. Aquí les muestro un ejemplo de un resultado de centrifugación zonal para separar proteínas. En este caso, fíjense las condiciones en que fue realizada la centrifugación. Era una mezcla de dos proteínas que diferían en tamaño y se usó un gradiente de sacarosa que iba del 5 al 20%. Realizaron la centrifugación durante 9 horas con una fuerza centrífuga relativa promedio de 67.968 G. Entonces, aquí, ¿qué se muestra en la figura? Se muestra el número de fracciones colectadas después de la centrifugación y monitoreo de lo que es la absorbancia 280 para monitorear las proteínas, ¿no? Cuantificar la concentración de proteína. Entonces ven que a partir de la fracción 16 empieza a salir lo que era una de las bandas de proteína, y eso va más o menos hasta la fracción 25, y luego entre la fracción 25 y 33 viene la ilusión, es decir, de la segunda proteína. Estas fracciones, recuerdan que es una forma de colectarlas que hablamos, era abriendo un orificio en el tubo de centrífuga en el fondo, de manera que se permitía que fuese diluyendo el contenido del tubo, y aún así ahí van saliendo entonces las distintas bandas, de manera que cuáles serían las que saldrían primero, en las de mayor tamaño, ¿no? Recuerden que la centrifugación zonal funciona mejor para separar moléculas o partículas que difieren en tamaño y no en densidad, de manera que este primer pico correspondería a la proteína de 154 kilodalton y el segundo pico correspondería a la proteína de menor tamaño. Ok. Fíjense, hablamos también que esta centrifugación zonal era buena para separar proteínas que diferían en tamaño, pero en el caso de separar organelos subcelulares, en algunos casos no era ideal, porque, por ejemplo, mitocondrias, peroxisomas y lisosomas tienen tamaños similares, y entonces usando una centrifugación zonal no se obtenía la separación adecuada. ¿Y cómo sabemos nosotros que estamos obteniendo, si realizamos una centrifugación de algún tejido, o un fraccionamiento, por ejemplo, en este caso, fraccionamiento mitocondrial del hígado de rata, centrifugado de manera centrifugación zonal, en un gradiente lineal de 0,25 a 0,5 molar de sacarosa? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos obteniendo una separación de esos organelos con esa centrifugación? Bueno, una de las maneras de analizar esas fracciones que se obtienen con centrifugación y fraccionamientos subcelulares es a través evaluando la frecuencia de distribución de varias enzimas marcadoras. Esas marcadoras son enzimas que están presentes en, vamos a decir, típicas marcadores para cada organelo celular. Por ejemplo, aquí esa fracción mitocondrial de hígado, fíjense, no quedó totalmente enriquecida o
pura en mitocondrias, también tenía lisosomas y peroxisomas. Y eso nos los dijo al evaluar el gráfico que se muestra aquí, es la frecuencia de distribución de esas enzimas marcadoras para cada uno de los organelos y el coeficiente de sedimentación de esas fracciones a 0,25. Coeficientes de sedimentación de esas partículas determinados en una concentración de 0,25 molar de sacarosa, que es el gradiente. Entonces vemos aquí que, por ejemplo, para el lisosoma, una de las enzimas marcadoras que se utilizan son la fosfatasa ácida, la catexina. También para el peroxisoma una enzima marcadora sería la urato oxidasa, y ya sabemos muy bien, recordamos las clases de bioquímica de metabolismo, fíjense las dos enzimas marcadoras más utilizadas para mitocondrias, que es la citocromo oxidasa y la glutamato deshidrogenasa, que está aquí en la línea punteada, segmentada. Perdón. Entonces, fíjense, lo que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente, que para interpretar los patrones de distribución de enzimas en las fracciones de tejidos estudiadas, como en este caso una fracción mitocondrial del hígado de rata, se asume que todos los miembros de una población celular tienen la misma composición de enzimas y cada enzima se encuentra restringida a un sitio específico en la célula. Ahora, si esto es válido, se puede usar entonces las enzimas como marcadores de sus respectivos organelos. Sin embargo, se ha demostrado que algunas enzimas pueden estar localizadas en más de un compartimiento, por lo tanto se debe tener esto en cuenta al seleccionar una determinada enzima como marcador. Entonces es posible también que las enzimas liberadas de sus organelos hayan sido inhibidas o inactivadas de alguna manera durante el proceso de fraccionamiento, por lo que es recomendado ensayar más de una enzima marcadora para cada fracción, como lo vemos aquí. Con excepción del peroxisoma, hay más de una enzima como marcadora para los lisosomas y para la mitocondria. Entonces, de esta manera, si nosotros evaluamos cómo, fíjense, las enzimas marcadoras, los picos de esas frecuencias de esas enzimas, están viendo, podemos ver que el lisosoma y el peroxisoma y los lisosomas tienen más o menos el mismo coeficiente. Esas fracciones de esos organelos tienen más o menos el mismo coeficiente de sedimentación en ese gradiente, ¿no?, de sacarosa 0,25, o sea, alrededor de un poco menos de 0,5 del coeficiente. Cuando lo comparamos con el coeficiente de sedimentación de la fracción de mitocondrias, y lo vemos que esa es la fracción porque determinamos las frecuencias de una enzima marcadora para la mitocondria, dos enzimas en este caso, y ven que el coeficiente de sedimentación es mayor para esa fracción de mitocondria. Entonces, vemos que este es un resultado de una centrifugación zonal, y nos damos cuenta que por tamaño, que es más o menos como en función de esa separación de ese tipo de centrifugación, por tamaño la fracción mitocondrial queda con parte de lo que serían los lisosomas y los peroxisomas. O sea, en tamaño no permite separar bien, pero sí nos damos cuenta al ver los coeficientes que sería mejor utilizar otro tipo de centrifugación, ¿sí?, y separar en función de la densidad de esos organelos. Otro aspecto, fíjense, cuando se analizan las fracciones subcelulares, también se debe determinar lo que es la actividad enzimática, ¿sí?, y el contenido de proteína, de manera que nos permita, estaremos hablando de una actividad enzimática específica. Y también esto nos va a permitir, fíjense, la suma de la actividad enzimática y el contenido de proteína de las fracciones no debe diferir mucho de la obtenida en
en el homogenato, que es el material de partida, y por lo tanto debe representar el rendimiento total. Entonces también es necesario estudiar cuando se hacen fraccionamientos subcelulares, evaluar entonces lo que es la actividad recuperada, la concentración de proteína y determinar la actividad semática específica. Estos datos nos va a permitir, recuerdan la tabla de purificación de una proteína, determina entonces no solo el rendimiento, sino también el grado de pureza de esas fracciones. El otro tipo de centrifugación que estudiamos es la centrifugación isopícnica, ¿no? O por equilibrio de sedimentación, y es justamente la que suele utilizarse para separar estos organelos, mitocondria, peroxisomas y lisosomas, que tienen, les muestro aquí, diferencias en densidad que puede entonces permitir una separación con mayor resolución. Entonces aquí que les muestro una distribución de las proteínas observadas luego de una centrifugación isopícnica de un extracto crudo del endospermo de semillas de castor. Y aquí queremos comparar la utilización de un gradiente lineal de sacarosa, que es la figura A. Aquí está el gradiente de sacarosa en el eje Y. Del lado izquierdo vemos la densidad óptica a 540, ¿no? Evaluar concentración de proteína, y en el lado derecho la concentración de sacarosa. Entonces ese gradiente va de alrededor de 33% de sacarosa a 60%, ese es el gradiente. Y en la figura A es un gradiente lineal, mientras que en la figura B la diferencia es que ese gradiente lo hacen por paso. Va igualmente de 33 a 60% de sacarosa, pero es escalonado, como lo ven aquí. Entonces, en este caso, se utiliza para separar justamente organelos que son de tamaños similares, ¿no? Que de otra manera una centrifugación zonal no lo permitiría separar con alta resolución, pero en este caso sí, separar por densidad. Entonces, ¿qué vemos además? Que, fíjense, igualmente aquí se recolectan las fracciones al final de la centrifugación, y entonces, bueno, podemos ver un pico aquí. Aquí no se evidencia exactamente ese pico, y finalmente otro pico. Entonces, eso es usando un gradiente lineal de sacarosa, pero eso nos da un indicativo usando un gradiente lineal primero de más o menos cuáles serían esas concentraciones o esos aumentos, de dónde a dónde irían esos escalones si lo pasamos a un gradiente por paso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se muestra en la figura B? Entonces ven que los gliosisomas, cómo mejora la resolución de esos picos. Los gliosisomas serían los de mayor densidad, la fracción de mayor densidad, los protoplastidios de densidad intermedia, y finalmente la fracción de mitocondrias, ¿no? Que serían los de menor densidad. Recuerden que en la centrifugación isopícnica las partículas o moléculas van a migrar hasta donde su densidad iguala a la densidad del medio. El otro ejemplo que vamos a ver es la separación de ADN usando la centrifugación isopícnica, que fue el experimento que realizaron Mendelssohn y Stahl en 1958 para comprobar que la replicación del ADN era de manera semiconservativa. Entonces, ¿en qué consistía de manera resumida este experimento? ¿En qué consistió? Bueno, ellos realizaron un cultivo del E. coli en un medio donde la única fuente de nitrógeno contenía un isótopo pesado, nitrógeno 15.
y luego entonces al extraer ese ADN de esas células y centrifugarlo en un gradiente de cloruro de cesio, las moléculas de ADN se situaban en un punto donde su densidad igualaba la del medio. Y el ADN de estas células tenía una mayor densidad que el de otras cultivadas, por ejemplo, en un medio de cultivo con nitrógeno 14, un isótopo ligero. Posteriormente, ¿qué hicieron? Bueno, las células de E. coli que solo contenían nitrógeno 15 en su ADN, las colocaron en un medio con nitrógeno 14 y se les permitió que se replicaran una sola vez. Entonces, en la primera generación, al extraer el ADN de estas células y compararlo con el preparado con nitrógeno 14 y con el preparado con nitrógeno 15, encontraron que su densidad era prácticamente el promedio, que es lo que observan aquí, una banda promedio, ¿no? Entre lo que era la banda con nitrógeno pesado y una banda con nitrógeno ligero, que no se observa aquí, por supuesto. Esta era en el intermedio, de densidad intermedia. Dado que una replicación conservadora hubiera producido iguales cantidades de ADN de mayor y menor densidad, pero nunca produciendo una densidad intermedia, se descartaba que la replicación siguiera un mecanismo conservador. Entonces, con este experimento ya descartaban esa opción. Luego, ¿qué hicieron? Permitieron que la E. coli se replicara por 2 generaciones en un medio con nitrógeno 15 y se les permitió, las bacterias que ya tenían el nitrógeno 15 incorporado en el ADN, se les permitió que se replicaran por 2 generaciones en un medio con nitrógeno ligero. Y obtuvieron, pues, que al analizar las células encontraron que contenían cantidades iguales de ADN, que lo ven aquí en la generación 2, ADNs con 2 densidades distintas. Una igual a la obtenida en la primera generación, pero de menor grosor, que era la obtenida tras una sola replicación en un medio con nitrógeno 14, mientras que la otra correspondía al ADN producido exclusivamente con nitrógeno 14, y por eso daba una banda de menor densidad. Este resultado era claramente inconsistente con una replicación dispersante, que hubiera dado como resultado un ADN con una densidad única e inferior a la de una sola generación, pero superior que a la de nitrógeno 14, ya que el ADN original con nitrógeno 15 se habría repartido de forma uniforme entre todos los filamentos de ADN. De manera que este resultado era consistente con una replicación semiconservativa, en cuanto a que la mitad del ADN de segunda generación tiene un filamento original, la mitad, con ese filamento es el único que va a tener nitrógeno 15, y otro con nitrógeno ligero, isótopo ligero, lo que da como resultado un ADN con una densidad intermedia, que es esta. Mientras que la otra mitad del ADN contiene en su totalidad, que serían estas dos, que contienen en su totalidad el nitrógeno y el isótopo ligero, nitrógeno 14. Sería un filamento sintetizado en la primera división y otro en la segunda división. De manera que este fue el estudio, el experimento de Messier-Sonnenstahl, y fue realizado entonces usando una centrifugación isopícnica, empleando una ultracentrífuga, gradientes de la sal de cloruro de cesio, que permite entonces obtener densidades elevadas que permiten a su vez pues separar en función de la densidad moléculas de alta densidad como el ADN. Ahora vamos a ver la utilización de gradientes, centrifugación en gradiente, para separar células sanguíneas
Recuerden que este fue el ejemplo con que iniciamos lo que es la definición de la técnica de centrifugación. Vamos a verlo en más detalle. Fíjense, suele usarse en estos casos un gradiente de Ficol-Pack. También lo van a encontrar en distintas marcas, LSM, Lymphocept, que es un medio para separar justamente las células mononucleares de la sangre, ¿no? Y está basado en el material formador del gradiente es un polisacarosa. ¿En qué consiste esta separación? Fíjense, vamos a colocar el gradiente en el tubo, un tubo Falcon, colocamos un volumen de ese gradiente que ya viene listo, ya sea el Ficol-Pack o este LSM, Lymphocept. Se coloca en el tubo Falcon, luego se coloca un volumen de sangre periférica, se centrifuga a 400 G por 30 minutos y se va a obtener la separación. Vamos a tener que las células, los eritrocitos, las células rojas, van a atravesar ese gradiente y van a quedar en el fondo del tubo. Y la capa que está, esta interfase entre los eritrocitos y el gradiente, va a ser los granulocitos que se ve aquí. Luego va a venir el gradiente y entre el plasma y el gradiente va a estar una capa que va a ser la capa de las células mononucleares, los linfocitos, monocitos y plaquetas que se ve aquí. Y así se consigue la separación de las células sanguíneas por una centrifugación en gradiente. Ahora vamos a comparar los tres tipos de centrifugación en función de el rotor que usan, el tipo de gradiente, en qué se basa la separación y la principal aplicación. Entonces, en la centrifugación diferencial, el rotor que suele usarse más es el angular y el zonal con flujo continuo. En la zonal, el rotor zonal y el basculante, y en la isopícnica, el vertical y el angular. ¿Qué tipo de gradiente? Bueno, en la diferencial, en la centrifugación diferencial no usamos gradiente, y en las otras dos sí usamos gradiente. ¿Cuál es la característica del gradiente en estos dos tipos de centrifugación? Bueno, en la zonal el gradiente generalmente es preformado y continuo. Y lo más importante es que la densidad máxima del gradiente se elige de manera que sea menor a la densidad de los componentes de la muestra. En la isopícnica puede usarse un gradiente preformado o autoformado. Generalmente es continuo o discontinuo. Y aquí es importante que la densidad máxima del gradiente sea mayor a la densidad de los componentes de la muestra. La separación se va a realizar en función del coeficiente de sedimentación, S, para lo que es la centrifugación diferencial. Ahí va a tomar en cuenta que el tamaño, la densidad de la partícula del medio, la viscosidad del medio y lo que es la fuerza centrífuga utilizada, o sea, la aceleración utilizada en el rotor. En la centrifugación zonal va a ser también igualmente por el coeficiente de sedimentación y fundamentalmente el tamaño ahí va a ejercer la mayor efecto, ¿no? en esa separación. Y en la isopícnica vamos a separar en función de densidad. La principal aplicación de la centrifugación diferencial es separación de tipos celulares y fraccionamiento celular, mientras que la centrifugación zonal es más usada para separar macromoléculas de organelos y separación de macromoléculas de organelos similares. Y la isopícnica para separación de ácidos nucleicos, proteínas y virus. Vamos a hablar ahora de los aspectos de seguridad del equipo. Entonces, deben saber que las centrífugas pueden ser instrumentos extremadamente peligrosos si no son debidamente mantenidos o son usados incorrectamente.
Es esencial que el operador lea y entienda el manual de operación de la centrífuga. Aquí les resumo los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de utilizar una centrífuga. En rojo les he destacado todos aquellos que tienen que ver con el rotor, que es el principal componente de la centrífuga, y cuando este falla puede causar graves accidentes dentro del laboratorio. Los menciono ahora, fíjense. No usar rotores corroídos o que tienen alguna señal de fractura. Debemos minimizar el riesgo de fallas en el rotor, y esto se puede hacer de dos maneras: balanceando siempre con precisión los tubos de centrífuga. Esto va a minimizar las vibraciones en el equipo y evita daños en el eje de transmisión. Y segundo, debemos llevar siempre un registro del uso del equipo para no sobreestresar el rotor y asegurar su continua y segura operación. Nunca sobrecargar el rotor. Nunca abrir la centrífuga antes de que el rotor se haya completamente parado. Usar solo rotores y accesorios que han sido aprobados e indicados por el fabricante. Y asegurar la instalación correcta y segura del rotor antes de iniciar la centrifugación. Entonces, para prevenir accidentes, las centrífugas suelen estar equipadas con una serie de sistemas accesorios y componentes, ¿no? Primero, las cámaras blindadas, donde están encerrados los rotores, para contener los fragmentos del rotor en caso de que éste falle. También pueden tener interruptores de seguridad que van a impedir que la tapa de la centrífuga que da acceso a la cámara se abra mientras el rotor esté girando. Pueden contener detectores de desbalances del rotor y dispositivos de control de la velocidad. Hay que tener en cuenta que durante la aceleración y desaceleración del rotor, la tensión y relajación cíclica del metal que forma el rotor, recuerden que puede ser acero, aluminio, titanio, y acero, aluminio y titanio son los demás que aguantan esas tensiones. Fíjense, esas tensiones y relajaciones cíclicas del metal pueden causar que ese rotor se fatigue, lo que va a conducir a una eventual falla del rotor. Entonces, para evitar sobreestresar el rotor y asegurar su continua y segura operación, como les dije, se debe registrar el uso del equipo. Insisto en esto, y siempre que ustedes vayan a utilizar o en un laboratorio, lleguen a un laboratorio y necesiten usar la centrífuga, se van a dar cuenta que siempre va a haber un cuaderno de registro en ese equipo. Un aspecto importante es balancear los tubos que colocamos en la centrífuga. Entonces, en la centrifugación es importante equilibrar los pesos de los tubos enfrentados durante el giro para evitar problemas de desestabilización del rotor. Entonces, para evitar un posible daño en el eje de transmisión causado por un desbalance en el rotor, las muestras cargadas deben ser balanceadas según los límites especificados por el fabricante. Cada par de tubos debe ser balanceado individualmente y el total de la carga debe ser balanceada simétricamente en el rotor. O sea, aquí les muestro en un esquema de las posiciones en un rotor que tiene 12 posiciones, por ejemplo, como si tienes dos muestras, cómo las van a balancear esas dos, y debes colocarlas opuestas siempre. ¿Y qué implica balancear? Bueno, no solo es balancear el tubo con la muestra, sino hay que balancear el tubo, la camisa y la tapa también. Todo eso forma el sistema que debe tener la misma masa que va a colocarse en el otro. Si solamente tenemos una muestra, el otro tubo no vamos a colocarlo vacío, tenemos que colocarle agua y balancearlo con agua. Entonces, esa es la disposición de las muestras cómo tendremos que colocarlas en ese rotor, ¿no? Si tenemos 2, si tenemos 4, si tenemos 6 y así sucesivamente.